Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos y vernos a través del sistema de televisión y radio de Campeche. Te saluda Omaira Martínez y en esta ocasión, en la charla del día de hoy, se encuentra conmigo una mujer que admiro mucho, que quiero además, que tiene años que conozco y que, pues bueno, forma parte también de mi educación. Les hablo de la maestra Donají Pot López. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy contenta. Gracias por esta invitación, Omaira. Sabes que también te quiero muchísimo. Ay, maestra, es un aprecio muy importante de familia, de todo, pero muchas gracias por esta invitación. De verdad que agradecida estoy de que haya aceptado la invitación, porque en este espacio en donde lo que buscamos, lo que busco es inspirar a las mujeres a cumplir sus deseos, sus metas, sus vivencias. Yo estoy completamente segura que en algún punto, maestra, usted también fue un parteaguas, tuvo ahí que tomar decisiones para lograr ser la maestra Donají, la mujer que el día es el día de hoy. ¿Cuál es su formación, maestra? Vamos a empezar así desde chiquitillos. ¿Cuál es su formación? Bueno, pues mi formación, yo voy a hablar de mi formación, lo que es artística, claro, más que nada, ¿no? Sí, sí. Yo me inicio en la Academia de Baile de la maestra Ana Rosa, y desde que yo inicio las clases, mi inspiración no era ser bailarina, sino ser maestra de baile. Siempre pensé que era maestra de baile, y yo siempre decía, yo voy a tener mi academia de baile, yo voy a tener mi escuela de baile, y siempre esa era mi inspiración, esa era mi meta y lo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque me gustaba no solamente lo que es la parte de bailar, sino las maestras me inspiraban mucho, admiraba mucho a las maestras, entonces yo quería sentir esa admiración, que la gente me admirara, que me quisiera, o sea, ser esa figura importante. Entonces, desde muy pequeña yo tenía ya trazado de que quería tener una escuela de baile. Esta figura de formación, porque aunque a veces siento que muchos maestros, muchos profesores pasan por alto el que muchos de sus alumnos nos fijamos en ustedes, el cómo reaccionan, lo que se dice, y nos forman al final del día, porque estamos en esa etapa en donde somos niños, ¿no? Y nos estamos moldeando, estamos aprendiendo. Me llama mucho la atención de dónde viene esta parte artística, porque conozco la familia, médicos de otro rubro, ¿no? ¿Dónde viene esta parte artística? Pues mira, la verdad, a lo mejor de que era que tenías que ir a la escuela y tenías que llevar una disciplina en la tarde, como que se creaba mucho en mi entorno familiar, así era, ¿no? El que no iba a ballet, el hombre tenía que ir a karate, tenías que ir a pintura, tenías que ir a música, Esas eran las tardes, porque realmente en Campeche, ¿qué hacíamos en las tardes? Claro. Si no es. Entonces yo creo que de ahí nace, en la familia hay muchos artistas, hay muchas bailarinas, sí. Y siempre se ha dado de que la niña se iba a ballet. Entonces yo creo que de ahí es donde nace esa parte, porque no era de que tenías que pensar a dónde ibas a ir, sino que tú ya sabías que te tocaba ir a ballet, ¿no? Claro. Entonces yo empiezo a ir a ballet creo que a los 3 años de edad. Chiquita. Muy chica. Y ahí me nace esa parte. Yo decía, yo lo que soñaba y siempre pensaba es que yo iba a ser maestra de baile. El momento de poner la academia, ¿en qué momento fue? ¿Cómo le decimos a la familia el de, saben una cosa, yo necesito un espacio, más que nada, ¿no? Necesito un espacio para poner mi academia? Mira, como siempre ha sido un sueño y era algo que yo quería, entonces yo no me di cuenta cuando armaron la academia, te puedo decir. Yo cada que estaba en clase de baile, cada que era verano, los 2 meses de verano, yo estaba en cursos, ya sea en México, en Veracruz. El curso siempre era cursos de baile, como que ya
A lo mejor yo pienso que mi mamá como que ya se la pensaba así y entonces era una preparación sí, decía, constante, ¿va en serio? ¿no? Sí, entonces ella había cada vacaciones, mis vacaciones eran cursos. Si era TAP, pues ¿dónde? Que en Texas, en Dallas, pues vete a Dallas y tomas el curso ya. Que si era pues vete aquí, vete. Y entonces así se fue, me fui formando. En la academia todos los cursos que daba, yo tomaba todos los cursos, siempre todos los no sé qué, que había cursos de metodología, pedagogía, y entonces como que yo me fui primero formando, fortaleciendo con todas estas herramientas que no te las daban, en una escuela no te las daban. Y entonces me voy un mes a tomar un curso y cuando yo regreso del curso, la academia ya estaba armada. Con duela y todo, maestra. No tenía duela, era un espacio muy grande. Yo no sé si tú recuerdas. El salón. El salón, claro es un salón de 100 metros cuadrados, pero no tenía todavía la duela y tenía las bases de las barras. Ya lo recuerdo. Y cuando yo llego después de las vacaciones, yo ya tenía escuela y yo ya tenía alumnos. Pero, ¿cómo así, maestra? ¡Wow! ¿Por qué? Porque como yo termino con Ana Rosa y me quedo ahí como 3 años más dando clases de baile, entonces cuando yo regreso, pues se abren las inscripciones de la Academia de Baile Donají. Yo ni sabía porque yo pues tenía 17 años. 17 años tenía y se abre la academia y empiezo llegando y tenía yo un miedo, pero yo siempre he pensado que cuando tienes miedo es algo bueno. No es malo tener el miedo, porque el miedo te va a hacer a que crezcas, el miedo te va a hacer a que trates de lograr las cosas por temor a quedar mal, porque ya después de que tener una escuela, el espacio, las alumnas y todo, ¿y ahora qué hago? Claro. No puedo dejar directora, maestra. Mi mamá me apoyaba ahí, ella administraba toda la escuela al principio, pero yo estaba como directora a la edad de los 17 años que yo ni siquiera podía agarrar un micrófono porque no me gustaba hablar en público, ¿no? Entonces sí era una cosa y luego lidiar con las mamás. Eso. Porque a veces no es tanto las niñas, sino son las mamás que te ven que eres una niña de 17 años y enfrentarte a diferentes caracteres y todas las... Pero yo creo que como era tanto lo que me gustaba, que esto se fue dando y a veces hasta el día de hoy seguimos en la academia. Y que vemos generaciones tras generaciones, niñas que se forman, niñas que estudian, niñas que regresan a la academia ya con hijos. Así es. Y que regresan. Y ¿cómo ha sido esta parte, maestra, en la que uno como mamá le confía a sus hijos? Porque hablamos de que las clases son 2-3 horas, de diferentes, ¿verdad? De diferentes estilos, pero no todos se quedan ahí. Entonces es confiar, tener en sus manos a el hijo de lo más preciado que puede tener una madre, ¿no? Sí. ¿Cómo es esta parte? Mira, al principio me daba mucho temor, porque normalmente, como tú lo dices, son las niñas, son lo más preciado, son normalmente hasta la fecha tú preguntas si son o las únicas niñas. Claro, la princesa de la casa y todo. Entonces, el cuidado, el temor de que dando clases se te vaya a caer, vaya a tener un accidente, no sé si era que son como cosas que pueden pasar. Sí, pero sí era muy estresante cuando llegaban todas porque eran así chiquititas y todo. Entre esas chiquititas así, todos estaba Omaira, era de las bebés, pero y aparte con la edad que yo tenía y recibir, o sea, las niñas y que la mamá te tuviera esa confianza de dejarte, entonces eso te hacía crecer más. Claro. y ser más responsable. Sí. Yo me tuve que hacer, pues no, la palabra no es mujer, pero sí ser una persona madura, podemos decir, a la edad de 17 y 18 años, porque ya era yo directora de una escuela. Que muchas niñas
tenemos el referente así como de que en la maestra también vemos a una mamá, ¿no? Sí. Porque supongo, maestra, que también ha sido consejera, ha sido tía de muchas, ¿no? O hasta mamá, ¿no? De pronto. Sí, te vuelves la psicóloga de la Eso. escuela. ¿Por qué? Porque luego te pones a pensar y creo que llega un momento en que uno convive más con las niñas que las propias mamás. Porque las mamás, pues todo el día las niñas están en la escuela, sí. Y en la academia es todos los días y a veces, como tú dices, son 2, 3 horas diarias que tienes a todas las niñas allá, y entonces ya las empiezas a conocer y entonces convives mucho con las niñas y te vuelves en muchas ocasiones psicóloga, hasta ¿no? confidente, Confidentes, ¿no? Y luego a veces hasta las mamás, maestra, quiero platicar con usted por ella, que no sé qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Usted sabe. Sí, entonces sí, esa parte, también creo que eso se da, ¿no? Porque no todas creo que tengan esa parte. Yo de verdad que siempre que he trabajado con niñas pequeñas y que no quiere entrar porque llora, que no sé qué, y pues ahorita la maestra Donají la va a meter, ahorita con la maestra Donají se va a dejar, ¿no? Entonces ya como que eso ya uno ya lo trae, no lo sé, porque no uno lo desarrolla, sino ya lo tienes, ese instinto a lo mejor, y las niñas que confían en ti, esa parte pues es muy bonita, ¿no? Es muy padre. Y mencionar también esta cuestión de que cuando uno va a la academia, también encuentra, ahora le llamamos tribus, ¿no? Encuentra su comunidad, encuentra a amigas que tienen el mismo gusto por la danza, encuentran también en los maestros, porque la academia fue evolucionando también. Así es. La academia también fue creciendo, se empezaron a dar más clases, empezaron a venir maestros, sí, de folclore. Yo me acuerdo de las clases de flamenco con la maestra Lidia, por mencionar a una, de las clases de hawaiano o de tahitiano con la maestra Gaby, o sea, sí. Que empiezas esta evolución. En algún momento, al llegar a esta evolución, maestra, ¿cupo alguna duda de si será que en el próximo curso van a haber alumnas, el de, híjole, ¿cómo resuelvo tal situación? Porque en todos lados pasa, ¿no? Ahí está la cuestión muy bonita, pero también están las cuestiones agridulces que también nutren al final del día, ¿no? Pues como todos tenemos que evolucionar, ¿no? Y la Academia de Baile Donají siempre se ha destacado, puedo decir yo, porque la parte que nosotros manejamos mucho es la clásica, ¿no? Siempre es ballet y es la base de la academia. Sin embargo, al final yo como maestra quería que mis alumnas no solamente bailaran ballet o que bailaran folclore o polinesia, que es lo fuerte que siempre se ha manejado ahí, sino que conocieran muchos géneros de baile, para que cuando ellas terminaran, pues tú dices, pues ¿qué bailé? Bailé tap, bailé folclore, bailé flamenco, bailé árabe, bailé urbano, bailé, y tener que ir evolucionando con los nuevos géneros. Hawaiano, tap, todo. Folclore, o sea, me acuerdo también en las clases de folclore con el maestro Alfonso. Sí. ¿No? Que eran en un salón de arriba, en donde también había un espacio en donde en algún punto los cursos de maquillaje, de fantasía. Maestra, ha sido, yo creo que un pensar constante por su parte de qué más les podemos ofrecer a las alumnas, porque también hablo de los cursos extracurriculares de lo que es la formación académica, con maestros que vienen de otros lados, con maestros que te aportan el conocimiento de, por ejemplo, un maestro Guillermo, que vino de la Ciudad de México, los maestros que venían también de Mérida. O sea, todo esto, maestra, en su mente siempre estuvo el brindarle a sus alumnas, a las mamás también, esta opción de ver que la formación no solamente se quedaba en una clasecita de las tardes. Yo así lo veo. Para mí fue una formación importante para mi vida actual también. Claro. Mira, queríamos hacer diferentes a todas las escuelas, y con las necesidades como bailarina que yo tuve,
Sí, ok, cuando ok, yo claro. como bailarina tuve muchas necesidades de que no sabíamos ni ponernos unos zapatos de baile, no sabíamos cómo se amarra porque tiene una forma, no se sabías hacerte un chongo porque no te lo enseñaban, no sabías cuál era un maquillaje teatral porque tampoco te enseñaban, o sea, tú ibas a clase de baile y te graduabas de maestra, pero a lo mejor por la duración o el tiempo que tuvieras en la clase, claro, más no había como cuando salías de la escuela, ¿no? Sí, que te gradúas de la primaria. De la primaria, pero no había un conocimiento detrás para que luego, a mí me pasó, ¿qué fue lo que me pasó? Que termino y tengo la academia y ahora, ¿sí? ¿Qué programas voy a tener de clases? ¿Cómo va a ser ¿Cómo los va a ser horarios, los ¿no? horarios? ¿Qué clases se van a dar? ¿Cómo se va a dar? Y entonces creamos algo diferente. Tú recuerdas, Omaira, que las alumnas cuando se graduaban en la academia, y creo que somos las primeras, hacían una tesina. Sí, sí. Sí, Sí. ¿Cómo olvidarlo? Claro, estaba yo bien preocupada de dónde voy a sacar esa Sí. información. ¿Por qué? Porque esa es una información que te queda ahí y en cualquier momento tú puedes abrir y puedes trabajar con eso. Tienes unas bases Claro. para dar tus clases. Porque desarrollábamos clases. Exactamente. En esa tesina se desarrollaban las clases, el cómo ibas a distribuir los minutos que tienes para darle clases a los diferentes grados, porque no solamente es ir, bailar y bueno, la maestra ya nos puso a hacer de mi plie, que sí, de velopé, que sí, el estiramiento. No, o sea, la clase está bien pensada. Sí, por grados, por estilos también. Y entonces tener esa arma no te la van a dar. Ujú. Entonces yo la necesité en mi momento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que las alumnas mías tengan esas armas para poder. Entonces, por eso hicimos cosas diferentes. En la academia fue las primeras que se daba clases de maquillaje. Y cuando empezó a traer salsa, fuimos las primeras que trajimos lo que es salsa. Que se les dé la información, que se les dé metodología a las niñas en la academia, como las academias particulares que hay acá. No estamos hablando de escuelas grandes de baile, que es lo que se da, no es una formación. Entonces tratamos de llenar toda esa formación, de poco a poco, pero que tengan ellas la formación. Cuando fue mamá dando clases, a muchas de sus alumnas nos tocó esta parte de enterarnos que la maestra iba a ser mamá, y a muchas ¿y qué va a pasar con la academia? ¿Vamos a seguir teniendo clases? Como niñas que éramos, no dimensionábamos, no sabíamos, pues que es un proceso pues normal, ¿no? Habíamos quienes habíamos tenido hermanitos, pero otras no. Entonces existía ese miedo entre las alumnas. Maestra, cuando usted se entera que va a ser mamá, obviamente supongo que fue una felicidad tremenda. Así es, yo me entero que voy a ser mamá y realmente pues lo tomé tan normal y tan natural porque no tuve ningún problema, nada. O sea, yo continué con mis clases de baile porque en ese entonces la que tenía casi y que daba todas las clases era yo. Nada más teníamos, como dices tú, teníamos maestra de flamenco, que era la maestra Lidia, que ya está nuevamente con nosotros en la academia, y estaba el maestro Alfonsito, que es el que daba folclore, pero realmente yo estaba ahí dando clases. A lo mejor ese tipo de ejercicio que toda la vida lo hice y que todo el tiempo, pues ahí fue creciendo la pancita, y así bailaba, y me acuerdo que todas las niñas se espantaban, se asustaban porque yo agarraba la barra y yo tenía mi barriga y subí muchísimo y levantaba la pierna y todas pensaban que en ese momento iban a hacer el bebé, ¿no? ¿Cuándo dejé de dar clases de baile? Dejé de dar baile el día que nació mi hijo. El día que nació, yo en ese momento estaba en la academia, se iba a dar clases, empecé a sentir las molestias. Un día antes llegaron las niñas, dejé la música, ni me acuerdo en ese momento a quién era la encargada, le dejé todo y yo me fui a tener a mi bebé. Antes de que terminara las clases de la academia, ya el bebé ya había nacido el bebé. Y yo regreso a la academia y bueno, los primeros días creo no di clase, habrá sido como una semana nada más, Mayra, y yo
retomé pero porque mis no hubo ninguna actividades. complicación. No hubo ninguna complicación Todo estuvo ni nada, todo perfecto. estuvo bien. Y pues realmente la academia está en la misma casa, ¿no? Entonces Claro. no era que yo tuviera que moverme Trasladarse, distancias y trasladarle ni nada. Y el bebé pues ahí estaba ¿En algún punto existió alguna toma de decisión que haya dicho, híjole, ¿cómo le voy a hacer ahora que soy mamá? Porque habemos mujeres que nos abrumamos demasiado. Ok, ya tengo el bebé, ¿y ahora qué hago? No, tengo que seguir con mi vida, pero ¿y qué hago? ¿Con quién lo dejo? ¿Cómo sigo dando las clases? ¿Y si llora? ¿Y si me tengo que salir? ¿Existió esta cuestión? Pues la verdad no. Yo, mi bebé, cuando a veces en el salón me tocó meterlo con portabebé y tenerlo ahí junto a mí, y si lloraba nada más lo calmaba y lo tenía ahí. Al crecer sí hubo ese dilema y entonces le tocó, pues sí que sacrifiqué un poco a mi hijo porque él iba a la escuela, porque en esa ocasión críos daba clases también en la tarde de kinder, entonces mi hijo iba en la mañana y en la tarde al kinder. Me acuerdo que a veces lo llevaba llorando, y lo llevaba yo, pues estaba cerca de la casa, porque él no quería estar allá, pero era una manera de que él estuviera haciendo algo, porque yo estaba ocupada todo el tiempo. Entonces sí, quizás esa parte de que no les dedicas el tiempo necesario a los hijos, sí, fue un sacrificio, y sobre todo con mi primer hijo, que fue el que a lo mejor lo más lo sintió. ¿Sí? Normalmente las maestras de baile, sus hijos están bailando y los meten a bailar, pues porque para tenerlos, claro, ¿no? Claro. Y entonces mi hijo a lo mejor bailó folclore una o dos ocasiones y después de allá como que le agarró una fobia. No quiero. Una fobia. No era lo suyo. Y no tanto porque a lo mejor pienso que no era lo suyo, sino porque no había esa atención hacia él, ¿sí? Claro. Y lo tenía que, a veces, esa atención la tenía que dividir no solamente en él, sino en todas las niñas de la academia, ¿sí? Porque eran niñas y entonces se les trataba a todas como hijas en algún momento. Claro. Entonces yo siento que muchas cosas de esas, que a lo mejor ahí sí, como mamá sacrificas mucho tiempo, porque tus eventos, tus festivales, todo eso, mucho tiempo que no les das a los hijos. Que de pronto eso, como alumnos, como mamás de las alumnas, no lo vemos, que es un constante pensar, es un constante estar haciendo las llamadas, que si para rentar el teatro, que si para ver la iluminación, que si la edición musical, que si estar pensando la coreografía, en que los vestuarios, que las mamás también estén de acuerdo con el diseño del vestuario, con los colores. Es difícil también lidiar con las diversas personalidades que también se tiene cuando uno es mamá, ¿no? Sí, porque aparte de todo eso, pues la escuela, los hijos y el tiempo que le tienes que dedicar a ellos. Entonces sí recuerdo que lo que dejé de dar son las clases en la noche, que se daban a grupos grandes, y ya no trabajar ni sábados ni domingos, para que yo pudiera dedicarle ese espacio a mis hijos. Y se acabaron los cursos de verano. Claro, sí. Porque en la academia se daban cursos de verano, se daban todo, y se acabó todo eso porque yo tenía que tener un tiempo para dedicarle a ellos. O sea, también hubieron sus prioridades, así como hubieron sus sacrificios, hubieron sus modificaciones en cuanto a el alumnado, o sea, hablando de la formación de la academia, porque la familia también, pues, es lo más importante, así ¿no? Al final del día. Bueno, nace el primer bebé, al tiempo nace... Sí, al año y medio nace Cintia, o sea, primero Luis Ángel y luego es Cintia. La ventaja que tenemos ahí es que Cintia, bueno, pues como crecen con la música y el baile, pues ella adora el baile, nació bailando. Y pues sí, tenía un año y medio y ya estaba conmigo, entonces todos mis eventos ella estaba de la mano. Claro. De la mano conmigo en todos los eventos de la academia, y siempre estuvo conmigo, y ahí se formó, ¿no? Y al pasar del tiempo, entonces, ahora ella también ahora da ella está como subdirectora de la academia. Ella da clases de
de baile en la academia y nos apoyamos muchísimo y pues ella sigue bailando, es una de mis bailarinas, pues no puedo decir favoritas, ¿verdad? Porque es mi hija, ¿no? Pero es una excelente bailarina. Sí, es una excelente bailarina. Entonces sí podemos, trajo todo. A veces me dicen, es que ya superó a la maestra, ¿no? Y yo, pues qué bueno, porque al final eso es lo que yo quiero de todas las niñas, que las niñas que estén allá, pues superen a la maestra. Maestra, hablando de estas cuestiones de... pues que ahora vea a estas generaciones, como por ejemplo Cintia, que ahora da clases, alumnas que a lo mejor también tienen sus academias. ¿Qué le hace sentir el hecho de haberlas visto crecer, de verlas ahora como maestras, como directoras de una academia? ¿Cómo le hace sentir eso? Pues a mí me da mucho orgullo, la verdad. Muchas de ellas, a pesar de que algunas quizá no terminaron conmigo en la academia y se fueron a otros lados, sin embargo hasta ahorita me dicen, maestra, las bases, los conocimientos los tenemos gracias a usted y usted siempre ha sido la primera, no sé qué. Y entonces he platicado a veces con ellas, se han acercado a mí, a orientarlas un poquito en lo que yo he hecho, porque a veces pues no todo es así como que, ay, qué bonito la academia, no pasa nada, no tienes tus pros. Como hay muchos pros, pues también hay muchos contras, ¿no? Sí, sí. Y entonces sí, él hace apoyo de todo y me da mucho gusto que tengan, me estoy orgullosa de ellas, ¿no? De tanto tú como todas las niñas que se han desarrollado en diferentes cuestiones y verlas, ¿no? Verlas bien, que es lo importante, ¿no? Y el cariño, porque pues son niñas que se forman ahí y empiezan de 3 años y terminan de 15, 16 años, son 12 años que convives con ellas. Hay quienes se quedan un poquito más. Se quedan más tiempo, pero sí esa convivencia al principio era un poco difícil porque te acostumbras a las niñas cuando empiezas allá y son 12, 13 años y de repente hay unas que desaparecen y tú extrañas a esa niña porque la creciste a esas niñas, ¿no? Claro. Entonces llegó un momento en que yo trataba de no involucrarme tanto con la niña porque cuando se van esa parte pega mucho, ¿no? Claro. No lo piensan a veces. Sí, nadie lo piensa así, pero sí pega mucho esa parte después de que conviviste con una niña que tuviste 12 años y que estuvo 2, 3 horas de clase y cuando les tocaba los exámenes eran hasta fines de semana y ahí convivías y ahí venga no sé qué. Entonces cuando se van sí te mueve, ¿no? ¿Cómo así que 3 minutos dices de los que... Qué rápido. No quiero concluir esta charla, maestra, sin antes preguntarle sobre estas clases en donde no sé si la academia, yo no tengo otra referencia, pero yo creo que la academia fue una de las pioneras en ser clases inclusivas. Sí. Porque hablo de que yo tuve compañeras con síndrome de Down, tuve compañeras débil visual, me acuerdo mucho de Eva, que aparte la llevaban las madres, ¿verdad? Sí. Recuerdo mucho de ella. Esto de dar clases a personas con una discapacidad o con capacidades diferentes, ¿fue retador para usted? ¿En qué punto dijo, me voy a aventar, lo voy a hacer, voy a darme la oportunidad? Porque creo que más que a ellas, la oportunidad también era para usted. Sí, fue un reto muy, muy, muy grande, pero como tú dices, yo me quería dar esa oportunidad y pensar por qué esas niñas no pueden tener también esa parte que querían, ¿no? Porque ellas deseaban mucho ser bailarinas en ese momento. ¿Por qué no? Porque pues nadie se podía aventar ese paquete, por decir. Y sin embargo, yo no tenía ni los conocimientos ni nada para trabajar con estas discapacidades. Y creamos programas y nos las ingeniamos de tal manera que, bueno, tú conviviste con esas niñas y llegaba un momento que la convivencia era tan buena y los bailes, el tipo de poner todo es la atención, que podían pasar desapercibidas. Totalmente una convivencia natural.
es creo que la palabra, el hecho de tener compañeras también a nosotros nos enriquece mucho para el día a día, porque perdemos este miedo del ¿qué hago? ¿Cómo les hablamos? ¿Qué les decimos? Yo recuerdo mucho a Daniela en esa clase en la que usted dijo, si el día de mañana ustedes no traen el rebozo, a la clase no entran, porque se nos olvidaba el rebozo. Y así como ven a la maestra Donají cuando da la clase, es de las maestras, miren, no quiero llamarla así como, pero es estricta, pues como debe de ser una maestra, ¿no? Nos está solicitando y nos está enseñando, nos están formando. Entonces yo recuerdo que llega el otro día, Daniela no encontró el rebozo, pero llevó su cable. Sí. ¿Se acuerda, maestra? Llevó el cable de su grabadora. Porque sí dije, ustedes vean qué me traen. Ustedes me traen un rebozo, una soga, un hilo, un cable, lo que quieran traerme. Y Daniela, pues una niña con síndrome de Down, ya el otro día llega con un cable, una extensión para no sé qué. Y yo, pues yo fue la que dije, ¿no? Entonces, pues ella bailó, pues ella cumplió. Y el trato era igual. Se trataban a las niñas igual, para no crear esa diferencia y que vieran que a todos se tienen que tratar por igual, porque mucha gente era que, ay, pobrecito, no es pobrecito, claro. Tiene una discapacidad, pero no es pobrecito, sino que hay que desarrollar otras habilidades que ellas tengan para que puedan salir adelante, y así hicimos con ellas. Y qué maravilla, de verdad que qué maravilla también el poder pues compartir y vivir esta experiencia. Maestra, el tiempo se nos ha acabado, pero me encantaría que, pues sí, en base a lo que usted ha vivido, a lo poco que nos ha contado el día de hoy, algo que le quiera compartir a todas estas mujeres que nos están escuchando o nos están viendo, que tengan este temor posiblemente o no se animen a hacer ciertas cosas. ¿Qué les puede decir usted? Pues realmente la inspiración, lo que tú quieras lograr, lo que tú quieras hacer, cuando tienes algo muy, muy fijo, sí van a existir temores, pero es un reto a diario, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir avanzando y tratar de superar cada día los retos. Muchos retos hemos tenido nosotros en la escuela, ya tenemos 38 años en la academia. Wow. Y han pasado muchas cosas, pero cuando tú tienes esa fijación y ese, voy a decir así como que espíritu que quieres, tu sueño que ya lograste mantenerlo. Entonces es eso lo que tienes que hacer. Cuando uno logra un sueño y un anhelo, ahora lo que tienes que hacer es mantenerlo. Mantenerlo. Pues maestra, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Gracias. Por habernos compartido parte de sus experiencias, de sus vivencias. Y pues sí, espero que la academia pues siga de generación en generación. Ahora le va a tocar a la nena. Así es, a ella le va a tocar. Continuar con ella y pues muchísimas gracias. Gracias a ti por esta invitación. Me hiciste recordar muchas cosas muy bonitas que vivimos en algún momento. Ay, sí, maestra, muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias también a ustedes que nos escucharon a través del 89.3 o que también nos estuvieron viendo a través de su televisión en TRC. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.